¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes buena mañana. Buen día, Brenda. ¿Cómo está, Roy? Buen día. Buen día, Carol. Buen día, Piero. ¿Cómo está, Yeray? Buen día, Brittany. ¿Cómo está, Natalie? Buen día, Allison. ¿Cómo está, Nicole? Buen día, Abigail. ¿Cómo está, Ronald? Buen día, Carol. ¿Cómo está, Ariana? Bueno, sea salud y cada uno de ustedes conectados en estos momentos. Me indican 11 compañeros. Falta que se sumen Sareli, Mónica, Eiber. Y me han respondido el saludo 7 compañeros. Bueno, jóvenes, para el día de hoy es nuestra cuarta sesión. Cerramos el primer mes de este nivel avanzado. Vamos a desarrollar las preguntas pares correspondientes a Grecia, Roma, China, India. Vamos a ver cómo nos fue la prueba. Hacemos las correcciones y hacemos la introducción al mundo medieval, tema que te mandaste para hoy. Y mostramos las PPTs elaboradas para ustedes. Si alcanza el tiempo, terminando la clase, quiero hacerle llegar alguna información estadística sobre su quehacer en este nivel para que tomen las medidas correctivas y hacer pues las felicitaciones del caso a quien lo merezca. Confirma, por favor, si se visualiza el material que estoy compartiendo para comenzar a desarrollar. Muchas gracias, Brenda. Entonces, ya sabemos que las preguntas pares lo voy a hacer yo. Hago la explicación, luego muestro la respuesta y usted me da la alternativa. Y en las impares, usted ya con la explicación que hemos hecho, recordaréis, se enfrenta a la pregunta y me da la clave. La pregunta 6 hace referencia a la India. Como sabemos, la India estadísticamente no es un tema frecuente en la misión. ¿Qué debes saber de la India? Como toda sociedad, su ubicación, ¿no? Se encuentra ubicada en el lejano oriente, entre los ríos Indo y Ganges. Su desarrollo histórico está en función a su religión. Hay un periodo védico, un periodo brahmánico, un periodo búdico. Previo a ello, había una etapa llamada las civilizaciones del Indo, donde destacan las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Luego se produce la invasión de los arios, que introducen varios aportes, como por ejemplo el uso pues, del hierro, una ventaja militar, el caballo. Introducen elementos como el sánscrito, que es su idioma, las castas,
que es un grupo social cerrado. Las preguntas siempre vienen de ahí, de las castas. Las Vedas, que son literatura, himnos sagrados. De las Vedas surgen los Upanishads, la única pregunta examen de admisión que viene en San Marcos, textos filosóficos breves. Y luego tienes personajes como Chandragupta y Asoka. Chandragupta se encargó de unificar políticamente la India, mientras que Asoka impone el budismo. Muchos creen que el budismo es chino. Incorrecto, el budismo es hindú. Su fundador, Siddhartha Gautama. Él es Buda. Traducido al castellano, Buda significa el iluminado. El iluminado. Justamente acá tienes la presencia, ¿no?, de Asoka, que te había mencionado hace unos segundos. Y acá tienes una ampliación de información. Dice, Asoka quería que su pueblo siguiera el camino budista. ¿No? Algo más que ampliar sobre el budismo critica el régimen de castas del brahmanismo. Pregunta de la PRE. Pregunta de la PRE. Entonces, muchachos, disculpen por favor, ofensa en la pregunta número 6. Tu clave, por favor. Prenda 1. Es una pregunta directa. Brittany 2. Roy 3. María Fernanda 4. Carol 5. Abigail 6. Somos ya conectados 20 alumnos. Solo 6 jóvenes me dan sus respuestas. 14 compañeros simplemente no desean participar. Tenemos que seguir trabajando. La respuesta es clara. Alternativa 6, casa. Sencillo. Continuamos. La siguiente pregunta, la 8, nos habla de Roma. Recuerden que estamos al nivel avanzado. Y el primer día de clase le expliqué la naturaleza del material. El material está desarrollado a través de ciertos capítulos, pero dentro de esos capítulos una miscelánea. Cualquier pregunta en cualquier orden, en cualquier nivel, ya que usted ya culminó su módulo, tanto básico como intermedio. Estamos practicando. En el examen tener cualquier pregunta de cualquier tema, de cualquier nivel. Vamos a adaptarnos a ello. Entonces, hay que recordar que de Roma, su máximo aporte es el derecho. 3 veces pregunta examen de admisión San Marcos. Ese derecho surgió por la lucha de clases entre los patricios. Recuerda que Roma se va a convertir en una sociedad esclavista, pero sobre todo luego de las guerras púnicas. En la fase monárquica e incluso a inicio de la República, Roma no contaba con gran mano de obra esclava, porque los esclavos principalmente se consiguen por expansión territorial, y eso lo va a conseguir Roma en la etapa republicana. Es por esa razón que la principal fuerza laboral era plebeya. Con el tiempo, estos plebeyos van a darse cuenta que son explotados por los patricios y reclaman privilegios que los patricios obviamente no le van a dar. Con el tiempo, los plebeyos presionan cada vez más a través de huelgas e incluso amenazan con irse de Roma. El famoso revuelta de la Monte Sacro. Los patricios negocian con los plebeyos y ofrecen el cargo de tribuno. Así los tribunos empiezan a plantear leyes ante el Senado para equiparar, ¿no?, las diferencias que habían entre patricios y plebeyos. Una de esas primeras leyes fue la ley de las 12 tablas, que estableció la igualdad jurídica, igualdad ante la ley. La clase pasada terminamos analizando eso, que justamente fue parte de tu evaluación, donde la mayoría respondió bien. Luego tienes el acceso al consulado,
donde los plebeyos pueden ser cónsules gracias a la ley licinia. Luego tienes el matrimonio mixto, que se consigue con la ley canuleia, igualdad social. E incluso los plebeyos ahora ocupan cargos sacerdotales, ley Ogulnia. Más adelante, después de las guerras púnicas, se genera lo que se llama la crisis de la República Romana, producto de un latifundismo. Los patricios acumulaban tierras y es por esa razón que aparece la figura de los Graco, con la famosa reforma agraria. ¿Qué propone la reforma agraria? Limitar el latifundio, o sea, la tierra de los patricios. Eso lo propone el hermano mayor Tiberio Graco, ahí está, la ley agraria. Recuerda que el publicus son las tierras del Estado. Cuando Roma se expande, incrementa las tierras del Estado que son repartidas solamente entre sus ciudadanos. Aquellos que no tenían dicha condición no recibían botín de guerra. Lógicamente, Tiberio Graco no va a caer bien a la clase patricia, sobre todo a los optimates, que eran los patricios terratenientes conservadores latifundistas, y por eso terminan asesinando a Tiberio Graco. 10 años después, su hermano Cayo retoma la ley agraria y establece otras leyes, como la ley de colonias, la ley de la ciudadanía y la conocida ley frumentaria. Debido a la crisis que vivía Roma, la gente no salía porque los productos estaban caros. Entonces, se conoce como ley frumentaria. Establece un subsidio al trigo, que significa que el Estado paga parte del precio del producto para que la gente lo pueda consumir. Generalmente se compraba trigo barato, ¿no? En las provincias y se vendía a un precio limitado en las ciudades. Esa es la famosa ley frumentaria. Al final, Cayo Graco también va a suicidarse. La reforma de los Graco quedan sin efecto. La crisis se agudiza y como resultado ya tienes pues las famosas guerras civiles. Ujú. Aquí vemos creación de información donde podemos el Cayo Graco es la ley frumentaria, pero no es la única. Como te das cuenta, Cayo Graco buscó tener el apoyo de otros sectores sociales. Es por esa razón que estableció la ley de colonias, tierra para pobres, para ganar su apoyo, ¿no? Su apoyo de ese sector social. Asimismo, estableció la ley de la ciudadanía para contar con el apoyo de los italiotas, por ejemplo, ¿no? Incluso buscó también tener el apoyo de los equites, los comerciantes. Eso lo tenemos aquí en de caballeros al Senado. Los caballeros eran los equites, los comerciantes. También conocido como la clase ecuestre, los caballeros. Ahí está lo que te mencionaba, el derecho de ciudadanía a los itálicos o italiotas, que eran pueblos que no tenían dicha condición y por ende no participaban de la distribución de tierras. Entonces, muchachos, con todo eso, la pregunta 8 obviamente es una ofensa. Tu clave en la pregunta 8, por favor. A ver, pregunta 1, Brittany 2, Piero 3, Álvaro 4, Roy 5. Bajamos el número de intervenciones. La pregunta anterior fue 6. Era una pregunta directa. Ahí en la pregunta de respuesta de Carol. Ahora empatamos el número anterior. 6 intervenciones. Bueno, son 27 compañeros. Se han sumado 7 compañeros más, pero la misma cantidad de intervenciones, 6. 7 con usted. Dice, dentro del derecho romano se establecen diversas. Indique la correcta. La ley frumentaria permite acceso a los patricios a cargos republicanos. Con la Lo que nos interesa es ampliar de información. No solamente es tener la clave nada más.
Muchachos, gracias, Frank. Pregunta, ¿la alternativa A qué ley corresponde? Ok, ya me dio su clave, la clave correcta, obviamente, muy bien, ya no hay problema. Ahora, yo te hago una repregunta. La clave ¿a cuál de las leyes explicadas corresponde? Porque esa es la idea de la clase. Que usted recuerde, amplíe información y asimile lo que se le enseña. Muchas gracias, mi estimada Brenda. La ley Licinia permite acceso al poder, sobre todo al cargo más alto, el cargo de cónsul. Solamente me responde un compañero nada más. Gracias, Brenda. Al igual que la alternativa B. El no la han. Por eso la respuesta era la disminución del precio de plebeyos. Los tribunos defienden a la clase plebeya con el famoso derecho a veto, pregunta examen de admisión San Marcos. ¿Qué es el derecho a veto? La capacidad para oponerse a una ley que perjudica a un plebeyo. Eso es el derecho a veto. Excelente. La pregunta número 10 es una pregunta ofensiva. Nos hablan de la democracia. Em, Aquí tenemos un pequeño texto que nos habla del origen de la democracia. Todo el mundo sabe que la democracia aparece pues en Grecia. Pero vamos a ampliar. Recuerde usted que en el caso de Atenas, a diferencia de Esparta, que era aristocrática, Atenas tiene un sistema más complejo en su desarrollo político. Esparta siempre fue aristocrática. Desde la reforma de Licurgo en adelante eso no varió. En Atenas es diferente. En Atenas se pasa por varios periodos. La monarquía, la aristocracia, la timocracia, la tiranía, hasta llegar a la democracia. En cada una de estas etapas se estableció una estructura de gobierno. En la monarquía, por ejemplo, gobernaba el basileus, el rey, y era controlado por el areópago. En la aristocracia ya no hay rey, lo reemplaza el arconte, un reformado famoso de ese periodo, Dracón. En la timocracia aparece Solón. Sus reformas van a ampliar la participación política de los ciudadanos, permitiendo que los ricos accedan al poder. Esa es la democracia. Así estableció nuevos organismos como la Eclesía y la Bulé y el famoso Tribunal de los Eliastas. El areópago reduce sus funciones y se convierte en el máximo tribunal de justicia. Luego se interrumpe esto con el golpe de Estado de Pisístrato, la tiranía. Su descendencia es expulsada por Clístenes, que hizo una reforma administrativa, la creación de los demos. De ahí nació la palabra democracia. Pero esa democracia no era para todos. Esa democracia era una democracia elitista para una minoría. Clístenes impuso requisitos, entre ellos ser varón. Las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía, pregunta examen de admisión San Marcos. Las mujeres en el siglo VI a.C. se dedicaban a labores domésticas, no accedían al poder. Extranjeros. Por lo tanto, la democracia ateniense era una democracia directa. ¿Por qué? Al haber pocos ciudadanos, todos podían ocupar un cargo público sin representación, a diferencia de la democracia actual, que es una democracia representativa. Con el tiempo, la ciudadanía ha evolucionado, ahora se incluyen a mujeres. Antes, por ejemplo, los analfabetos no votaban, ahora votan. Eso se llama sufragio universal. En el caso peruano, las mujeres votan a partir del 5 con las elecciones de Odría, ¿no? Odría da esa facultad a las mujeres, pregunta examen a Misón San Marcos. Previamente, Sánchez Cerro había dado el voto a la mujer, pero para elecciones municipales. Odría lo hace para elecciones generales. Y los
1979. Es algo reciente. Entonces, en la actualidad, al ser millones de ciudadanos, no todos ocupan un cargo público. Aparecen partidos políticos, tienen su candidato, su representante, vota, el que tenga más votos, te representa a ti y viene el nombre de democracia representativa. Pregunta examen de admisión San Marcos. ¿Cómo es la democracia griega? Directa, no es representativa como la actual. ¿Dónde encontramos los orígenes de la democracia representativa? En Francia, con las ciudades ilustradas, tema que va a estudiar para la próxima semana de la moderna. Entonces, muchachos, la pregunta número 10. Sorry, excuse me. ¿No? Brittany 2, María 3, Álvaro 4, Roy 5, Diego 6, Carol 7. Bueno, parece que a los demás compañeros le ofende el nivel de la pregunta, tanto así que no quieren participar. Abigail 8. Listo. Sí, es tan fácil la pregunta que les pesa la mano para poner su respuesta en el chat. Gracias, Frank. 9. En la alternativa número A, dice, nosotros hemos trabajado el tema de judíos. Muchachos, ¿cuál fue el máximo aporte de los judíos? Tema trabajado la semana pasada. Jovencitos, hemos desarrollado el tema de judíos la semana pasada, hebreos. ¿Cuál es el máximo aporte de los hebreos? Es más, fue parte de una pregunta de tu examen de entrada. Bueno, de salida. Gracias, Álvaro, el monoteísmo. Para un par de compañeros, Diego. En la alternativa D dice persas. La única pregunta de examen de admisión de San Marcos de persas ha sido por sus provincias. ¿Cómo se llama, jóvenes, las provincias del Imperio Persa impuestas por Darío? Una recomendación de ustedes, o de mi persona hacia ustedes, fue anotar y resaltar las preguntas de examen de admisión. Es lo mínimo que debes saber. Muchas gracias, mi estimado Diego. Las sátrapas. Excelente, Álvaro. Con eso respondemos la pregunta de la UNI. Aporte de los persas, la división administrativa del territorio. Excelente, John. Justamente, para hoy le mande a estudiar Edad Media. Habrá encontrado usted información del Imperio Carolingio y sus famosas provincias, los condados, ducados y marcas. San Marcos en su examen de admisión preguntó cuál es el objetivo de Carlomagno al dividir su imperio en provincias. Mejor control administrativo. Pregunta de examen. Los asirios tienen aportes básicamente militares. Torres de asalto, carro de combate, no casco de guerra. Eran militaristas. Entonces, muchachos, mire, ve, la pregunta 10 será fácil. Hemos explicado la evolución histórica y política de Atenas, pero las claves nos iban a repasar temas que ya hemos trabajado y algunas cosas que te has olvidado y pregunta examen de admisión, tanto de temas pasados como temas posteriores. Esa es la idea de la práctica. Ahora vamos a la pregunta número 12. Esta pregunta fue de examen de admisión San Marcos. Nosotros ya habíamos explicado en las primeras preguntas de Roma cómo surge el derecho romano y el tema de los Graco. Y el tema de las guerras civiles se mencionó, entonces vamos a recordar un poquito más al respecto. ¿Por qué Roma tuvo tantos problemas luego de ganar las guerras púnicas? Lo que sucede es que Roma pasó de ser una ciudad, ¿no?,
en el Valle del Lacio, a manejar 3 continentes. Profesor, ¿por qué 3 continentes? Claro, recuerda que tras las guerras púnicas se domina la parte del Mediterráneo occidental, tomando el control de África y la península ibérica, o sea, Europa y África. Y luego vence a los reinos helenísticos, lo que quedaba de Macedonia, tomando el control de Asia. 3 continentes, Europa, África, Asia. Entonces, hace un instante te mencionaba el concepto de optimates. Los optimates eran un grupo político que representaba los intereses de los patricios conservadores, los terratenientes. Lo que sucede es que tras la expansión de las guerras púnicas y el dominio del Mediterráneo, se va a impulsar el comercio. Entonces, esto va a originar que los comerciantes empiecen a presionar para acceder al poder, y eso no le conviene a la clase patricia, por eso se convierten en conservadores. Ahora entiendes por qué en la pregunta anterior te explicaba acerca de Cayo Graco, cómo hacía reformas para que los equites, los caballeros secuestres, que son comerciantes, accedan al poder para perjudicar a los patricios terratenientes latifundistas conservadores. Mm, Ya entendí, profe. Ahí están los famosos hermano Graco. Lógicamente, los patricios van a organizarse, van a formar lo que se llama el partido senatorial. Y los plebeyos van a ser representados por los miembros del Partido Popular. Como lo, lógicamente, los Graco corresponden pues al Partido Popular, ya que defienden intereses plebeyos, lógico. Y como te conté, fueron eliminados por los patricios. Ahí está. Y consecuencia de ello estallan, ¿qué cosa? Las guerras civiles. Justamente en las guerras civiles se va a ese enfrentamiento entre el Partido Popular y Partido Senatorial. Si usted recuerda, en la Primera Guerra Civil se enfrentan Mario Popular versus Sila, que era aristócrata, por lo tanto el Partido Senatorial. Cuando Sila vence a Mario, se nombra dictador, algo que no es muy usual en la etapa republicana, porque los cargos de dictadores se establecen por un periodo de tiempo máximo de 6 meses. Él se nombró dictador vitalicio. Por eso, el Senado le quita su apoyo y luego se forma ante el vacío del poder el primer triunvirato, César, Pompeyo y Craso. César se enfrenta a Pompeyo en la llamada Segunda Guerra Civil. César representa intereses plebeyos, por lo tanto el Partido Popular. Pompeyo representa el apoyo del Senado, Partido Senatorial. César vence a Pompeyo, se nombra dictador, lo asesinan y se forma luego el segundo triunvirato. Octavio contra Marco Antonio. Octavio representa los intereses del Senado, Antonio el Partido Popular. Como te das cuenta, una constante lucha entre estos dos partidos que representan intereses sociales de los patricios por un lado y plebeyos por el otro. Entonces, muchachos, con esa información tendrías que responder sin dificultad la pregunta 12, que es una pregunta con trampa. Respuesta a la pregunta 12, muchachos. A ver, Brenda 1, María 2, Brittany 3, Ángel 4, Roy 5, Carol 6, John 7, Luis Arturo 8. Listo. Muchachos, gracias Diego, 9. Muchachos, los jóvenes que me dan su respuesta se inclinan por una alternativa determinada. Ahora, yo voy a hacer una repregunta y espero su intervención en el chat, por favor. Teniente, te pregunto,
¿Ahí hay oposición? Te pregunto, ¿en la alternativa D hay oposición? ¿Sí o no? No, porque el patricio es terrateniente. O sea, no habría razón para marcar la alternativa dedo. Los patricios poseen tierras. Esa es la justificación de su poder a nivel económico. Por lo tanto, no tendría sentido marcar esa clave. Muy bien. Senadores y patricios. Te pregunto, ¿en la alternativa C hay oposición política? Tampoco, ¿verdad? Porque los patricios eran senadores. Luego los plebeyos van a ocupar cargo de senador con la ley Ovinia. Los principales miembros del Senado eran patricios. Por lo tanto, ahí tampoco hay oposición. Además, el partido patricio es el partido senatorial, ya que ellos controlaban el Senado. Por lo tanto, tampoco hay oposición. La B, patricio plebeyo. Muchachos, en la alternativa B, ¿hay o no hay oposición? Sí hay oposición. Claro. Los patricios son un grupo dominante, los plebeyos son un grupo dominado. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no hacer respuesta la alternativa B? Muchachos, si hay una contradicción, ¿por qué no podría ser la respuesta la alternativa B? Excelente, mi estimado Diego. Escuche, mi estimado Álvaro, le voy a explicar por qué la respuesta no puede ser la B. Así es, mi estimada Brittany. Correcto. No se preocupe, Álvaro, vamos a explicarlo. Dos, te pregunto, ¿patricios y plebeyos son grupos sociales o grupos políticos? Te pregunto, ¿patricios y plebeyos son grupos sociales o grupos políticos? Son grupos sociales, claro. Y si nos enfrentan a nivel político, no es se convierte en un distractor. Los partidos políticos son, como hemos explicado, el Partido Popular y el Partido Senatorial, también conocido como Partido. ¿Se entendió, mi estimado Álvaro? ¿Por qué la respuesta no es la alternativa B? Confirma, por favor. Listo, Álvaro. Muchachos, en este caso, como la pregunta se ha explicado antes de resolverla, y usted me está, pues no tuvo dificultad para poder correcto marcar la clave correcta. La pregunta es, y quiero que te sinceres en el chat, ¿quiénes recordaban, antes que yo explique, lo que es el partido Optimate? A ver, por favor, indícame en el chat, ¿quiénes recordaban, antes que yo lo explique, lo que es el concepto Optimate? Y si no lo recordabas, igualmente me lo haces saber también. Desierto el chat. Listo. Gracias, Álvaro. Gracias, Brittany. Gracias, Diego. Entonces, muchachos, escúchame con atención. Nosotros hemos explicado el concepto Optimate cuando hemos hecho nivel intermedio, teoría República Romana. Y eso lo hemos trabajado hace varios meses. Y yo a ustedes siempre les he explicado este concepto de que la memoria es frágil y la memoria a corto plazo no nos ayuda en un nivel de competencia en examen de admisión, que hay que trabajar la memoria a mediano y largo plazo.
¿Y eso cómo se hace? Eso se hace trabajando, eso se hace leyendo, se hace practicando y en su momento con sus respectivos resúmenes y anotaciones que se le sugiere. Estamos a unas cuantas semanas del examen de admisión. Difícilmente ahora pues vas a ponerte a hacer resúmenes y lecturas. Por eso ahora la cosa es practicar. Ahora, les comento lo siguiente. Esta semana estaba haciendo Edad Moderna en otra aula y coloqué una pregunta acerca de Reforma Protestante, donde en la parte final de la pregunta te indicaban, ¿no? Hizo la reforma en Suiza, propone la predestinación en la ciudad de Zúrich, reformador suizo. Todo el mundo marcando como clave Calvino, porque Calvino hace la reforma en Suiza y habla de predestinación. Pero Calvino no es suizo, Calvino es francés. Calvino no hace la reforma en Zúrich, la hace en Ginebra. Entonces te das cuenta, lo que voy es que hay ciertos detalles que el examen de admisión va a hacer uso de esos recursos para hacer confundir al postulante. San Marcos se caracteriza por hacer preguntas con distractores. Recuerde que el examen de admisión es un proceso de selección. No todos van a ingresar. ¿Quiénes van a ingresar? Los que estén mejor preparados, los que se den cuenta en las preguntas, las trampas que genera el enunciado y elegir saber la clave correcta y no caer en los distractores. Eso va a ocurrir. Mientras más practiques, mejor preparado vas a estar. Y tu objetivo pues de ingreso las opciones van a aumentar obviamente. Pues. ¿Ah? La vela. Y cerramos esta primera parte de la clase con pregunta 14. Nos hablan del Imperio Romano. Imperio Romano no es un tema muy frecuente. Roma imperial tiene pues dos etapas, usted sabe muy bien, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. En el Alto Imperio está pues el siglo de Augusto, el apogeo cultural, los Julio-Claudianos, Nerón, la persecución contra los cristianos, los Flavios con la construcción del Coliseo Romano, los Antoninos con la expansión de Trajano. Y lo que ha preguntado San Marcos es el Bajo Imperio. Entonces, en el Bajo Imperio hemos explicado lo que es pues Diocleciano, Constantino, Teodosio. Diocleciano con la famosa tetrarquía, Constantino con la legalización de las ideas cristianas y Teodosio con la oficialización del cristianismo. Ya eso es lo que debes recordar de Roma imperial. La mayor cantidad de preguntas de Roma son de Roma República. En monarquía no hay preguntas de misión hasta ahora. La próxima expansión, los Antonios con Trajano. Y esa expansión se consiguió gracias, obviamente, al ejército, que contaba pues con el apoyo de sectores populares, los famosos legionarios. Entonces, muchachos, disculpa la ofensa, sorry, me, ofensa en la pregunta 14. Vamos, jóvenes, su respuesta en la pregunta 14. A ver, María Fernanda 1, Brittany 2, 3. Solo 3 respuestas hasta el momento. 4.
Carol 6, Marcos 7, Luis 8, Álvaro 9. Listo, muchachos. Obviamente la respuesta 14 de eso, muy fácil. Más bien, como es muy fácil, vamos a ampliar la información. Roma no siempre tuvo fuerza militar permanente. La se creó a partir de la ley de Cayo Mario, ¿no? Ley de profesionalización del ejército. A partir de Cayo Mario reciben remuneración y acuartelamiento. Así es. Otro punto importante, muchachos, es recordar que Trajano tiene construcciones que expresan su expansión, como la columna de Trajano y el arco de Trajano. Pregunta examen admisión San Marcos. Construcción de carácter conmemorativo en Roma, el arco del triunfo. Pregunta examen admisión. ¿Ya? Listo. Ahora, si usted me permite un segundo, retroceder. La semana pasada les mostré su material hasta aquí, hasta la India. Este material está subido ya para que usted pueda repasar. Aquí está, por ejemplo, la Grecia antigua, su ubicación geográfica. Si hoy día te perdiste con la explicación de Grecia, acá está un resumen de todo lo que trabajamos en el intermedio, ¿no? De las etapas históricas de Grecia. San Marcos ha preguntado así. Ahí está cómo se organiza Esparta políticamente. Hoy día te hablé en la anarquía ateniense. Los Pisistratos, lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿ya? Ahí está cómo funciona la democracia de Atenas. Esta PPT es nueva para ustedes. Esto no estaba en el intermedio. Acá está el desarrollo de las guerras médicas, por si acaso. Las causas, consecuencias ya las conocemos, ¿no? El desarrollo de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Médica. La arquitectura griega, que ha sido pregunta, examen, admisión. El Partenón, su máxima construcción. La escultura, que ha sido pregunta, examen, admisión. La belleza, la armonía. El realismo. El canon de Polícleto, examen, admisión, San Marcos. Las cariátides, examen, admisión, San Marcos. Mujeres esculpidas del templo de Erecteión. Esto ha sido varias veces pregunta, examen, admisión. Los trágicos griegos, Sófocles y su Edipo Rey, Esquilo y Prometeo encadenado, las más obras que han sido examen San Marcos. Las guerras del Peloponeso que pelean Esparta contra Atenas, examen San Marcos. La expansión de Macedonia, el papel de Alejandro Magno en la difusión de la cultura griega, el famoso helenismo, examen admisión San Marcos. Ahí está el concepto. Mezcla de valores culturales entre Persia Oriental y Grecia Occidental. Las luchas que hemos explicado el día de hoy, patricios plebeyos, surge el tribuno de la plebe. Como te das cuenta, no he colocado monarquía porque la PPT está orientada a lo que ha venido en la admisión. Tampoco he colocado un resumen de toda la clase, sino lo que ha sido objeto de examen de admisión, lo más esencial. Ahí están las leyes que hemos explicado, la ley de las 12 tablas, primera ley, escrita, la ley de matrimonios mixtos, ley canuleia, todo lo que hemos explicado, muchachos, está acá. La estructura de poder de Roma República, examen de admisión, Senado Asamblea de Magistrados, los principales magistrados de Roma, la expansión de la República Romana, las guerras púnicas, y bueno, algunas PPTs que hemos trabajado para las preguntas, ¿no? Que hemos explicado sobre la crisis de la República, de los hermanos Graco y las guerras civiles. Ahí están las guerras civiles que hemos explicado, en caso no hayas apuntado todo, ¿no? Y lo más importante, Roma, ¿no? El siglo de Augusto, el Alto Imperio, la crisis del Bajo Imperio Romano. Y muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha parecido su material resumido de Grecia a Roma, el tema más importante de edad antigua, muchachos? ¿Qué les ha parecido? Está cargado ahí ya para que usted lo pueda repasar, lo pueda poner en práctica, ¿ya? Ahora vamos nosotros a lo que nos interesa, que es enfrentarnos a las preguntas. Al revés, ahora yo no voy a explicar nada, usted me va a resolver la pregunta primero y luego yo voy a explicar, ¿ya? Las impares, ya sabes cómo trabajamos ya. ¿Listo? Yo te voy a dar un tiempo, ya tú sabes cómo es, yo te paso la voz, te aviso, y cuando yo te indique, recién me das tu respuesta.
¿Estamos ready, muchachos? ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces voy a prender mi cronómetro porque San Marcos exige un mínimo de 30 segundos por pregunta. Es lo que pide San Marcos. Listo. Vamos a ir. Revisa la pregunta 7. Corre el tiempo. Yo te aviso cuando quiero tu clave. Listo, jóvenes. Respuesta a la pregunta número 7. Su clave. A ver, Ángel 1, Brenda 2, María 3, Álvaro 4, Roy 5. 5 respuestas en la pregunta 7. Somos ahora 34 compañeros. Con Carol Nicole 6, Franz 7, Luis Arturo 8. Listo. Gracias, compañeros. Vamos a revisar entonces, ya tengo tus respuestas. Vamos a revisar la pregunta. Una de las causas de las guerras médicas. A ver, ¿cuáles son? Número 1, la expansión, ¿no?, de los persas, el control del Asia Menor, la lucha entre la democracia y el imperio. Entonces dice, la A, oposición de sistemas políticos, sí, la A podría ser respuesta. Pero luego dice una consecuencia, y la consecuencia es el triunfo de Atenas. Gracias al triunfo de Atenas, se alcanza el apogeo de Atenas con Pericles. La mayor cantidad de preguntas de examen de admisión de San Marcos son del siglo de Pericles. Grecia ha venido 13 veces. De las 13, 11 son de Grecia clásica. Una de Grecia helenística, una de Grecia oscura. Entonces, el siglo de Pericles consolida la democracia gracias al control del Mediterráneo, que era la zona de disputa en la guerra. La B, el control del Egeo, sí, es una causa de la guerra. Y como Persia pierde la guerra, entra en crisis al perder el control del Asia Menor. Hasta ahí la respuesta es beso, correcto. La C también es causa, pero el Egeo es la parte oriental, no occidental del Mediterráneo. La parte occidental es guerras púnicas. La D dice instauración de la tiranía en Esparta. No. Después de las guerras del Peloponeso, Esparta impone en Atenas el gobierno de los 30 tiranos. Así que la de nada tiene que ver con las guerras médicas. Como usted mencionó muy bien, la 7 es beso. Excelente, jóvenes. Muy bien. Continuamos. Ahora revisa la pregunta número 9. No me des tu clave hasta que yo te lo indique. Listo, jóvenes. Su clave en la pregunta número 9.
Diego 1, Brenda 2, Brittany 3, Roy 4, Ángel 5, Carol 6, 6 respuestas hasta el momento. Promedio era 8. ¿Alguien más? Abigail 7. Listo. Vamos a responder la pregunta número 8. Nos hablan de la ley de las 12 tablas. Ya sabemos que esa es la primera ley escrita en Roma. Nos indican que fue hecha por 10 magistrados, por eso le llaman ley de Semviral. Nos hablan de la lectura, se puede afirmar que, o sea, te piden lo correcto. Muchachos, solamente la premisa 1 nada más. Te pregunto, ¿la premisa 1 es verdadero o falso? Gracias Natalie, gracias Abigail, gracias Marjorie. Solamente la pregunta 1 nada más. Según lo explicado, claro, hemos dicho que el derecho romano surge por la lucha entre patricios y plebeyos. Por lo tanto, mi clave no puede ser ni la A ni la B. Mi clave solo puede ser o la C o la D. Entonces yo, ¿para qué voy a revisar la 2? ¿Para qué voy a revisar la 4? Si estoy en pleno examen de admisión, reviso la 3. Si la 3 es verdadera, mi clave es la D. Si la 3 es falsa, mi clave es la C. Muchachos, ¿la 3 es verdura o falsa? Muchachos, ¿la 3 es verdura o falsa? La 3 es verdura. Claro. ¿Se dan cuenta, muchachos? Estas preguntas que parecen un monstruo, que aparentemente son difíciles, si los sabes manejar bien, es recontra sencillo. Entonces mi clave ya salió en 10 segundos. Clave dedito. En examen de admisión, next, pasas a otra pregunta. Como estamos practicando, revisemos. ¿Qué dice la 2? No había diferencias entre patricios plebeyos. Absurdo. Plebeyos clase dominada, patricios clase dominante. Claro que hay diferencias. La desigualdad social es la que inicia las luchas. Por eso la 2 es falsa. ¿Qué dice la 4? Los patricios eran la clase menos poderosa, recontra absurdo. Sabemos que son la clase dominante, manejan los privilegios, ellos tienen el poder. Por eso 2-4 es falsa. ¿Qué dice los 5? Los plebeyos se quedan sin privilegios políticos. Ley Licinia, acceden al poder. Falso. ¿Te das cuenta, muchachos? Parecía difícil, tremendo monstruo, pero estaba recontra sencillo en base a lo que hemos trabajado. Muy bien, jóvenes. Excelente. Dedo 1-3. Sigamos. Muchachos, respuesta en la pregunta número 11. Revísala. Yo te paso la voz. Revísala. ¿Listo, chicos? Clave en la 11. Vamos, jóvenes. María 1. Hasta ahora una respuesta por parte de María Fernández.
Vamos, jóvenes. Fran 2, Ángel 3, Álvaro 4, solo 4 respuestas hasta el momento. Roy 5. Cinco respuestas en la pregunta 11 nada más. Con Luis Arturo 6. A ver, vamos a resolver esta pregunta. Parece que les ha complicado a la mayoría. Así. Me piden por el combate de Axio. Lastimosamente, el día de hoy no hemos hablado de Axio, pero eso pasa del examen de admisión. Te pueden preguntar algo que no hayas repasado. Puede ocurrir en admisión. En Axio corresponde, pues, la famosa Tercera Guerra Civil. Octavio vence a Marco Antonio, lo hemos explicado en clases regulares. Octavio, hemos explicado hoy, es del partido senatorial. Antonio del Partido Popular. Por lo tanto, la clave A no puede ser. Porque sabemos que los tribunos de la plebe defienden a los populares y gana Octavio. El Senado no gana mayores privilegios porque el emperador ahora va a controlar el Senado. Recuerda que Octavio se hace llamar Augusto, termina la República y nace el imperio. La C no corresponde porque Pompeyo es de la Segunda Guerra Civil, pelea con César. Eso es Farsalia. En Axio es la tercera y última guerra civil. Se pone fin a las guerras civiles, termina la república y nace el imperio. Excelente, muchachos. 11 deditos. Aunque sufrieron un poco, ¿no? Se demoraron a responder y no participaron muchos. Sufrieron un poco ahí. Penúltima pregunta. Pregunta número 13. Revisa la 13. Yo te paso la voz cuando quiero tu clave. Revisa la 13. Listo, jóvenes. Leo sus respuestas en la pregunta 13. Prenda 1. María Fernanda 2. Diego 3. Álvaro 4. Roy 5. John 6. Carol 7. Listo. Muchachos, gracias Magri. 8. Recuerden que el examen de admisión es cualquier tema, cualquier pregunta. Si bien es cierto, la parte que más ha venido es Grecia clásica, en su momento San Marcos ha preguntado por Grecia oscura, Grecia arcaica, Grecia helenística. Entonces hay que tener cuidado ahí. Dice, con respecto al periodo prehelénico, ¿qué es el prehelénico? El Egeo, que se divide en dos, el minoico y el micénico. ¿Qué debes recordar del minoico? Que están ubicados en Creta, son los cretenses. Se dedican al comercio marítimo, la talasocracia. Son invadidos por los micénicos, que son aqueos. En aqueos destaca Micenas, por eso el periodo micénico. Destaca Troya, la guerra de Troya. Los aqueos son vencidos por los dorios, porque contaban con ventaja militar, el uso del hierro. Por lo tanto, muchachos, con lo explicado, la premisa 1 es verdadero o falso.
Con lo explicado, la premisa 1 es verdadero o falso. La 1 es verdura, Brenda. Claro, Diego. Así es, Álvaro. Entonces mi clave fue la B. Solo me queda la A, la C y la D. Los cretenses tuvieron al rey Minos, del nombre minoico, que vivía en el palacio de Nosos. Entonces, recuerda que el periodo prehelénico se le llama Egeo porque están cerca del mar Mediterráneo Oriental, el Egeo. Como eran dos fases, minoico-micénico, la primera fase egea es la fase minoica, o sea, la cretense. Entonces, muchachos, la 4, con lo explicado, ¿es verdadero o falso? Muchachos, con lo explicado, la 4 ¿es verdadero o falso? Claro, Brenda, así es María, la 4 es verdadero. Por lo tanto, mi clave tiene el verdadero al principio, la A ya fue, la B ya habíamos sacado. Mi clave solo puede ser la C o la D. La segunda premisa dice, los minoicos desarrollan la talasocracia, que lo acabo de explicar. Kratos poder, Talos mar, ejercer el poder político a partir del dominio marítimo. Por lo tanto, este es verdadero y la clave ya salió. Como usted indicó, la clave casita. Excelente. Muy bien. Tres por eolios. No, los cretenses fueron invadidos por los aqueos y los aqueos por los dorios, jonios, eolios. Pregunta Callao. Falso. Por eso la clave es casita. Excelente, jóvenes. Muy bien. Chiste. Respuesta directa, muchachos, en la 15. Sin tiempo. Al ojo de frente la clave en la 15. De frente. Diego 1. Prenda 2. Álvaro 3. Roy 4. John 5. Luis 6. Margie 7. Listo, 7 respuestas. La base para el desarrollo de los estados helénicos, o sea, griegos. La realeza, los reyes, no. Los nomos, muchachos, ¿a qué sociedad corresponde el concepto de nomos? Tema que ya hemos trabajado en clases pasadas, de Antigua, Oriente, porque Grecia, Roma es Occidente. ¿En qué tema hemos trabajado nomos? Egipto, Brenda, excelente. Corresponden al periodo predinástico egipcio, excelente, muy bien. Gens es el conjunto de familias en Roma, base de la sociedad romana. Respuesta, las poleis, las ciudades-estado que se caracterizan por ser autónomas e independientes, que corresponden a la Grecia oscura y se consolidan en la Grecia clásica bajo el nombre de metrópolis, ciudades fundadoras de colonias. Examen a Misión San Marcos. Excelente, muchachos. 15 deditos. Ahora, préstame atención. Nos queda todavía media hora de clase. No hemos terminado. Solamente hemos hecho la práctica. Todavía no hemos terminado. Falta la resolución de las preguntas, el análisis estadístico, la introducción al mundo medieval y tu evaluación correspondiente de Edad Media. Confirma, por favor, si se visualiza la PPT que estoy mostrando. Gracias, Álvaro. Listo. Me iré por aquí. Tenemos la pregunta número 1, que tuvo 100% de eficiencia.
en la organización social de la antigua India, los eran considerados impuros. Entonces, en la parte final de la clase anterior, explicamos cómo era el régimen de castas en la India. Incluso mostramos la PPT ahí de reforzamiento. Los brahmanes, los sacerdotes, salen de la boca del dios Brahma. Los kshatrías, los guerreros, de los brazos del dios Brahma. Los vaisías, de los mulos, campesinos. Los sudras, de los pies, los esclavos. Y los impuros, hazme recordar, muchachos, ¿cómo se llaman los impuros en la India? Ha habido 100% de eficiencia, así que supuestamente deberías recordarlo sin ningún problema, ya que todos han marcado bien, al menos los que dieron la prueba. Los parias, Brenda. Llamados también Dalits. Llamados también Paulians. ¿Cómo surgió un paria? De la mezcla de dos castas distintas, porque estaba prohibido, según un documento que se llama Manu. Nadie marcó sudras, excelente, porque son esclavos, no son parias. Nadie marcó vaicias, excelente, porque si están dentro de las castas, no son impuros, son los campesinos. La respuesta 13 marcaron bien los parias. Entonces, por un lado, felicidades a los jóvenes que han hecho la prueba, pero son 13. Y esta aula en estos momentos tiene 35 alumnos. Sinceramente es una lástima la poca responsabilidad y el poco compromiso del resto de compañeros que no den su prueba. Y yo creí que era un número muy bajo. He tenido la oportunidad de hacer comparación estadística con Michelle Elizabeth y otras aulas. Yo he visto pruebas en las que dan 4 alumnos. He visto aulas donde dan 4 alumnos la prueba. La verdad no sé cómo pertenece a afrontar el examen de admisión sin practicar, pero bueno, igual se desea pues los mejores éxitos, obviamente, ¿no? Después ojalá no haya cosas que lamentar cuando postules. Los brahmanes obviamente son sacerdotes, no corresponden. El código del Manu, muchachos, fue eliminado en 1947. ¿Por qué ese año, profesor? Ese año se independiza la India. Muchachos, cultura general, ¿cuál fue el líder de la independencia de la India? Pregunta examen de admisión de la UNI. Recuerda que tras la Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida por la guerra y se inicia la descolonización. Pregunta examen de admisión. ¿Por qué se genera la descolonización? Por el debilitamiento de Europa. Muchachos, el líder de la independencia de la India, bastante elemental. Lo hemos trabajado en el módulo intermedio. Sus estrategias, la no violencia, la desobediencia civil. Gracias, jóvenes. Mahatma Gandhi, Brenda. Así es, Mahatma Gandhi. La siguiente pregunta, las chatras son guerreros, ellos no son parias. Los parias no están en el régimen de casta. Muchachos, la siguiente pregunta bajó un poco, solamente unos cuantos fallaron, pero hay que corregir, pues. La pregunta dice, al culminar las guerras médicas, Atenas se convierte en la polis más poderosa de Grecia. Esto generó el rechazo de Esparta, lo que provocó la guerra del Peloponeso. Una causa de este conflicto fue. Muchachos, consulta. ¿Esta pregunta hace referencia a las guerras médicas o a las guerras del Peloponeso? Te pregunto, esta pregunta que estamos proyectando, ¿por quién hace referencia? ¿A las guerras médicas o a las guerras del Peloponeso? Correcto, Álvaro. Empieza hablando de las guerras médicas, pero luego te pregunta por las guerras del Peloponeso. Entonces, si no identificas bien la pregunta, puedes caer en la trampa. Entonces, dime tú, sin ver las claves, ¿cuáles son las causas de la guerra del Peloponeso? ¿Por qué se enfrentan Esparta contra Atenas
en las guerras del Peloponeso? Hello. ¿Cuál es la causa de la guerra entre Esparta y Atenas? Mi estimado Álvaro, a Esparta le importa el Egeo. ¿Cuál es la base económica de Esparta, mi estimado Álvaro? Luego recordar que el control del Egeo, Álvaro, es causa de las guerras médicas entre griegos y persas. Álvaro, las guerras del Peloponeso son entre Esparta y Atenas. Número 1, Brittany, el control de Grecia. Número 1, el control de Grecia. Número 2, Marjorie, la rivalidad entre la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Recordemos que Esparta fundó su liga, la Liga del Peloponeso, y Atenas fundó su liga para enfrentar a los persas, la Liga de Delos. Con el Ciro de Pericles, esa Liga de Delos será muy poderosa, rivaliza contra la Liga del Peloponeso de Esparta. Y lógicamente, el antagonismo político, la democracia ateniense, que se expandía, versus la aristocracia espartana. Al ganar Esparta, se destruye la Liga de Delos porque logra su hegemonía la Liga del Peloponeso. Esparta alcanza su hegemonía, se debilita la democracia y la aristocracia tiene su control. Se expande la aristocracia espartana. Persia apoya a los espartanos y recupera lo que perdió contra Atenas, el Asia Menor. Pero esta guerra desgastó al mundo griego. Su principal consecuencia, se agudiza la crisis de las polis griegas, lo que facilita la conquista de Macedonia. Entonces veamos. Un compañero me marca el interés persa por controlar el comercio egeo. Lo primero que debes saber, como te dije, es identificar la pregunta. Piden la guerra del Peloponeso, y eso es Esparta contra Atenas. Lo que quiere Persia es recuperar el Asia Menor. Por eso apoya a Esparta en esa guerra. Así Esparta pudo ganar en el combate de Gospótamos. Error. Contener el respaldo persa del poder. Nah, estas es guerras médicas. Nadie marcó eso. Muy bien. Frenar el imperio persa, no, guerras médicas. ¿Te das cuenta? Empiezan hablando de guerras médicas y luego te preguntan por el Peloponeso. Respuesta, frenar la democracia ateniense. Marcaron bien 11 compañeros, fallaron 2. Muchachos, los jóvenes que han fallado, dime por favor si ya te quedó claro la corrección. Los que han fallado esta pregunta, confirma por favor si te quedó claro la resolución. ¿Qué es lo que importa? La corrección. Lo que importa es no fallar en admisión. No importa que te equivoques aquí. Aquí lo corregimos. Bueno, solamente Álvaro me indica que se confundió nada más. Nadie más está presente. Bueno, continuamos. Muchachos, pregunta 5, pregunta menos contestada. Y la semana pasada hablamos de las 12 tablas. Es más, en el chat usted me respondió esta pregunta. Pero no todos llevan, pues, ¿no?, el registro de información, no todos se quedan hasta el final de la clase. La clase dura hora y media, jóvenes. Y la evaluación te la tomo luego para tener la hora y media al mayor tiempo para practicar. Si tomo la prueba dentro de la clase, perdemos tiempo para practicar y emplear información, pues. Por eso la tomo luego. Pero igual, ni al inicio ni al final, no va la prueba igual. Solamente algunos. La primera prueba tomamos el inicio, le dieron 11. Muchachos, nos hablan de la ley de las 12 tablas. Disculpa, ¿qué establece la ley de las 12 tablas, jóvenes? Disculpa, ¿qué establece la ley de las 12 tablas? Primera ley escrita en Roma. Punto de partida del derecho romano. Igualdad, pero ¿qué tipo de igualdad, Brenda? Porque hay igualdad política, igualdad social, igualdad religiosa, igualdad jurídica. ¿Qué tipo de igualdad, Álvaro?
¿Qué tipo de igualdad, Diego? Igualdad jurídica, claro, igualdad ante la ley, claro. Entonces, dos compañeros fallan, me marcan, ingreso a las fuerzas militares de los plebeyos ricos en ningún ni intermedio ni en avanzado. Acceso de los patricios a cargos republicanos, absurdo. Si los patricios están en el poder, ¿por qué habría leyes que hagan que los patricios accedan al poder si ellos tienen el control de los cargos republicanos? Absurdo. Igualdad jurídica entre patricios plebeyos. 8 compañeros marcaron bien. Esto es, la D es ley frumentaria. ¿Correcto? Listo. Muchachos, ¿qué nos dice la estadística? Ningún compañero sacó cero. Excelente. En ninguna de las 3 semanas, ningún compañero sacó cero. Por ese lado, felicidades. Solo un compañero sacó 6. Igual que en la semana 2, igual que en la semana 1. Bueno, en la semana 1 sacaron 2, sacaron 6. Y acá viene el detalle. Muchachos, me tomo la molestia de hacer un Excel con las comparaciones de la semana 1, la semana 2 y la semana 3. Quienes sacaron 6 en la semana 1 fueron Carol Nicole Zamora Díaz y Esteban Salas Salazar. ¿Se encuentra Esteban Salazar Salas? Si es así, por favor, en el chat me indica presente. Cuando esperaba comparar la nota de los compañeros con la semana 2, me di con la sorpresa de que Esteban Salas no dio la prueba 2. Así que no tengo con qué comparar para ver si mejoraron. Carol Nicole, en la prueba número 2, tampoco me la dio. En la semana 2, quien tuvo 6 fue Walter Jesús, que curiosamente no me dio la prueba 1. Cuando quise comparar la prueba 3 de Walter Jesús, sorpresa, tampoco tiene la prueba 3. Si se encuentra Walter Jesús, me indica por favor en el chat presente. No tengo ninguna intervención en clases, ni de Esteban ni de Walter Jesús, ni siquiera el presente en la clase el día de hoy. Si voy al registro de notas, perdón, al registro de asistencia, ahí está Walter Jesús Lazo Quispe, pero no me responde. Y Esteban no se encuentra presente. Bueno, ¿qué puedo hacer yo si el joven está presente, no contesta, no participa, no da la prueba? No puedo ayudarlo. ¿Qué hizo la estadística? 5 compañeros sacaron 12. En la semana 2 fueron 3. 7 compañeros sacaron 18. En la semana 2 fueron 12. O sea, comparado con la semana 2, bajamos un poquito, tanto en intervenciones como en nota. De 16 participantes, bajamos a 13. Y de 16 de nota, sacamos 14,8. No es una mala nota, pero es menor al 16. Por lo tanto, no habrá lectura de Grecia a Roma. Les dije, si quieren lectura, más de 16 participantes, más de 16 de nota. La meta hoy día será entonces tener más de 13 participantes y tener más de 14,8 de nota. Muchachos, me tomó la molestia de hacer un Excel con los nombres de cada uno de ustedes, de los que han dado la prueba. Por ejemplo, Ángel no dio la prueba 1, Fran Joel tampoco la 1, Jalo Roberto tampoco la 1, Roy Brandon tampoco la 1, Ronald tampoco la 1, Sheila tampoco la 1, Walter Jesús, como mencioné, tampoco la 1. Pero hicieron en la prueba 2. Ángel subió de 0 a 18, Fran de 0 a 18, Jalo Roberto de 0 a 18, Roy Brandon de 0 a 12, Ronald no dio la prueba 2, Sheila de 0 a 12 y Walter Jesús de 0 a 6. Por eso que en la prueba 2 subimos de nota 16, todos mejoraron. Sin embargo, en la prueba 3, Esteban ya no me dio la prueba, no, ni la 2 ni la 3. Fran Joel no me dio la prueba, Jaro Roberto no me dio la prueba, Yarixa Yamilet
no me dio la prueba. Roy Brandon no me dio la prueba. Y Walter Jesús no me dio la prueba. Solo 3 alumnos me han dado las 3 pruebas. Álvaro, Brenda, Brittany, María Fernanda, Marjorie, Marco Fabricio, Piero Juan. Solamente 8 alumnos las 3 pruebas. Curiosamente son 8 los que suelen participar en clase. Y de esos 8, solo 3 tienen nota máxima en las 3 pruebas. Felicidades, Brittany Nicole. Si está presente, me lo indica en el chat, por favor. Felicidades, María Fernanda. Si está presente, me lo indica en el chat, por favor. Felicidades, Marjorie Tais. Las 3 notas 18. Si están las 3 compañeras, en el chat me indican presente, por favor. Si recuerdo, va a tener intervenciones de las compañeras. Ahí está María Fernanda, gracias. Ahí está Marjorie, gracias. Entonces, muchachos, no es sorpresa, ¿no? Los jóvenes que están en clase, los jóvenes que participan, los jóvenes que dan la prueba, pues ahí están. Los que no dan la clase, no participan, no dan la prueba, bueno, ¿qué se puede hacer? Jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Hoy día vamos a dar la prueba número 4. Yo voy a seguir llenando mis estadísticos y voy a sacar un promedio de cada uno notas del mes. Y al alumno con la nota más alta, a ese alumno le voy a regalar material extra. ¿Qué les parece, jóvenes? Por ahora, Marjorie Tais y María Fernanda, ¿no? Ahí están punteando ahí los promedios. ¿Ya? ¿Para qué? Motivación para la siguiente parte del siguiente mes. Como motivación. ¿Ya? Listo. Entonces, un ratito vamos a sacar esto y vamos a colocar nuestra nueva PPT. Muchachos, confirma por favor si se visualiza el nuevo PPT que estoy mostrando. Gracias, Álvaro. Muchachos, acá le he colocado un pequeño resumen de toda la Edad Media. A diferencia de la Edad Antigua, que lo hemos hecho prácticamente en 3 sesiones, Edad Media solo se verá en un solo tema. ¿Por qué? Por la estadística. Hay más preguntas de antigua y contemporánea que de media. Va a haber también 3 sesiones de contemporánea también. Una de media, una de moderna. Ahí están las 8 semanas. Ah, ya. Acá te he colocado una lista de los pueblos bárbaros, que en San Marcos solo vino 3 veces nada más, ¿no? Que es un bárbaro extranjero, aportes, colchón, pantalón, jabón y el vínculo de sangre. No ha venido más. Ahí están los reinos germánicos, que se forman como consecuencia de las invasiones bárbaras tras la caída de Roma. Ahí está el Imperio Bizantino en su origen. Bizancio ha venido 5 veces. Lo más importante, el gobierno de Justiniano, el Corpus Juris Civilis Romanis, la Basílica de Santa Sofía y todo lo que es la importancia de Bizancio, ¿no? Ahí están las conquistas de Justiniano. Este PPT es nuevo para muchos de ustedes. Acá está todo lo que debes saber de Bizancio. Pregunta examen admisión San Marcos, síntesis cultural. Síntesis cultural. Ahí está el cisma de Oriente, pregunta examen admisión San Marcos, y el apogeo, ya con Justiniano, el siglo de oro. ¿Ya? La preguntó por las temas de Heraclio, que estableció el cargo de Basileus. Hay una línea de tiempo de todo lo que debes conocer de Bizancio. Cuando están las preguntas de San Marcos, están en estas 2 PPTs de Bizancio, ¿ya? Repésalas ahí. De árabes, lo que ha venido más es el Islam, te dije, ahí están los pilares del Islam, la fe, principio fundamental de los árabes, la expansión del califato omeya, examen San Marcos, capital Damasco, pregunta examen San Marcos, su arquitectura, decoración geométrica, ahí está examen a misión San Marcos, y muchachos, acá me detengo un segundo. Jóvenes, pregunta por favor, ¿cuál fue el principal aliado del Imperio Carolingio? Jóvenes,
el principal aliado del Imperio Carolingio. De ahí salen todas las preguntas de examen de admisión San Marcos. A ver, jóvenes, por favor, tu respuesta en el chat, por favorcito. Recuerda que Carlomagno fue coronado por el Papa León III. Excelente, Piero. La Iglesia Católica. De ahí salen todas las preguntas de examen de admisión San Marcos, mi estimado Piero. La alianza entre el Estado y la Iglesia. La convivencia con el papado romano. Examen de admisión San Marcos. Piero, solo un compañero me ha respondido. Ahí está la administración de Carlomagno, el control de los jefes de provincia. Justamente se pierde ese control cuando el imperio se divide, Tratado de Verdún, y se consolida el régimen feudal. Ahí está la división del imperio carolingio, examen San Marcos ahora en pandemia, Tratado de Verdún. Pequeño resumen del imperio carolingio. Muchachos, recuerda que el imperio carolingio tuvo tres escuelas importantes, la palatina, la conventual y la parroquial. En la escuela palatina se educaba la nobleza, en la escuela parroquial el clero, y en la conventual el clero y en la parroquial el pueblo, ¿no? Se difundían las famosas artes liberales. Muchachos, el tema más preguntado en admisión es feudalismo. San Marcos preguntó la característica principal a nivel social del régimen feudal, muchachos. ¿Cuál es la principal característica social del régimen feudal? Que hemos explicado en básico y intermedio. Esa división social de la sociedad feudal recibe un nombre específico. ¿Cuál es? Hello, jóvenes. La sociedad feudal se divide en clero, nobleza y pueblo. ¿Cómo se le llama a esa división social, señores? Gracias, Brenda. Estamental. Correcto. Pregunta examen de admisión San Marcos. La sociedad es estamental. Entonces acá tienes la economía feudal, la sociedad feudal de carácter estamental, las atribuciones del señor feudal, el papel de la iglesia en la Edad Media, que hace un pregunta examen de admisión. Muchachos, ¿cómo se llamó esa guerra que fue impulsada por el papado para expandir el régimen feudal? La guerra más larga de la Edad Media, que duró 2 siglos, entre el siglo XI y el siglo XIII. Las cruzadas, gracias Álvaro. Y hemos explicado en clase que esas cruzadas fueron éxito o fueron fracaso. Muchachos, según lo explicado en clase, esas cruzadas fueron éxito o fracaso. Fueron un fracaso total. Por eso San Marcos preguntó, ¿cuáles son las consecuencias de las cruzadas? El fracaso del régimen feudal. Mira, la clase todavía no acaba y ya se fueron algunos compañeros ya. Y acaba la clase. Gracias a las cruzadas se entiende la transición hacia la Baja Edad Media, se reactiva el comercio, se recuperan las ciudades, surge la burguesía, se fortalece el poder del rey y eso nos permite comprender el mundo moderno. Así que para la próxima clase, muchachos, tienes que estudiar mundo moderno, humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, ilustración, 13 colonias. De humanismo, sus características, antropocentrismo, renacimiento, las causas del renacimiento, los artistas. De reforma, sobre todo la reforma luterana. De ilustración, todo, porque es fundamental para comprender el mundo contemporáneo. De ilustración de 13 colonias, causa consecuencias. Y un par de temas adicionales, monarquías modernas, que viene poco, pero por si acaso estudialo, España, Francia, Inglaterra, 16-17, y expansión europea, que ha venido 14 veces en 15 años, los viajes de España y Portugal, que trabajamos en el básico. Ahora, muchachos, los que gustan pueden ir dando su prueba, la prueba ya está activada para que la desarrolles, y si deseas, mientras lo haces, te voy mostrando lo siguiente, miren, ahí está
El colonato, importante para comprender la transición del esclavismo al feudalismo. Las causas del régimen feudal. El feudo, como es un tema altamente preguntado, ahí te he colocado ya todo lo que debes recordar del feudalismo. Algunas PPT son nuevas, otras son de los básicos e intermedios. Las relaciones feudales, homenaje a investidura, las cruzadas, las causas de ellas, y esto es nuevo para todos ustedes. Resumen de todas las cruzadas, de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Tienes para repasar un montón. Las consecuencias cruzadas, de ahí están todas las preguntas de San Marcos, es lo más importante, las consecuencias de las cruzadas. Y le he agregado un tema que no tenías en el básico en el intermedio, que es Baja Edad Media. Ahí está el renacimiento urbano comercial, ahí están las ligas, los gremios, que han sido pregunta, examen, admisión, el fortalecimiento del poder del rey, la guerra de 100 años, examen, admisión, línea de tiempo, problemas religiosos como el cisma de Occidente, la peste negra, que ha sido examen de admisión, y la crisis del siglo XIV. ¿Listo, muchachos? ¿Qué les ha parecido su material, muchachos, de Edad Media? Espero que le puedan sacar provecho. Nos vemos, jóvenes, la próxima semana. Ya saben qué estudiar de mundo moderno. Saludos, cuídense.